estamos trabajando con esto tiene que ver con que en realidad programar no es ni más ni menos que esos algoritmos expresados en un lenguaje de programación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es diseñar algoritmos, traducirlos a un lenguaje de programación y ejecutarlos para resolver un problema, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje, ¿sí? Hablamos en realidad de un idioma, ¿sí? ¿Sí? Pensemos un lenguaje de programación como un idioma que entiende, el cual se va a comunicar la computadora y una persona, ¿sí? ¿Y qué es un idioma o qué es un lenguaje? Bueno, un lenguaje es un conjunto de símbolos y reglas, ¿sí? Que nosotros vamos a tener que seguir justamente para escribir nuestro programa. ¿Por qué les parece que hay un conjunto de reglas, un conjunto de símbolos y un conjunto de reglas semánticas y sintácticas? ¿Por qué les parece que es tan importante esta cuestión tan detallista, si se quiere, o precisa? Fue una cuestión de universalidad, o sea, digamos, de poder No ambigüedad. claro, Esa, qué sé ahí está, la palabra justa es eso, es yo. ¿por qué utilizamos, decíamos hoy, un lenguaje de programación, un lenguaje natural? Por la cuestión de la ambigüedad. Nosotros necesitamos ser precisos y establecer qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Nosotros, cuando vayamos a programar, y esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero lo empiezo a introducir, vamos a tener dos tipos de errores. Uno son los errores sintácticos, ¿sí? Que son bastante sencillos de detectar porque uno va a querer ejecutar el programa y les va a decir no anda porque no entiendo esto. Y básicamente es porque uno de los operadores o palabras reservadas, que vamos a ver qué es, o uno de los símbolos no está de la forma o en el lugar que debiera estar. Algo no está expresado en función de las reglas que entiende el lenguaje de programación. Y hay un conjunto de errores que son los más complejos de detectar, que son los errores semánticos. Eso anda, está escrito de la forma que espera que esté escrito el lenguaje de programación para que la computadora lo entienda, pero hace algo diferente de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Esos son los dos grandes tipos de errores que vamos a tener cuando vayamos a programar, ¿sí? Entonces, un lenguaje de programación es un idioma en el cual vamos a escribir los algoritmos para que la computadora los entienda. Cuando nosotros vayamos, la computadora en realidad, y les tengo otra mala noticia, y se va atando por suerte, porque no lo pensé así, y va dando a otros conceptos que hablamos antes, tampoco va a entender en nuestro lenguaje de programación, ¿sí? Lo que en realidad entiende es el lenguaje binario. Todos saben lo que es, ¿no? Es un lenguaje es un sistema de numeración conformados por ceros y unos, ¿sí? Que tampoco esa es la representación humana, porque lo que entiende es la presencia de energía o de un impulso eléctrico, que nosotros representamos con un uno, o la ausencia de energía, que es lo que representamos con un cero, ¿sí? Tampoco está entendiendo el uno y cero, no es que entiende el lenguaje binario, pero permítame esta dirección para que podamos agarrarnos de algo, si no nos vamos al fondo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo van a ser los lenguajes de programación para transformar lo que nosotros decimos a lo que la máquina entiende? Hay dos formas, o inicialmente hay dos formas. Después vieron que están como las grandes escuelas o los grandes paradigmas y en el medio un montón de cosas. Pero básicamente los lenguajes de programación son o interpretados o compilados. Y ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso, ¿sí? Pero a grandes rasgos podemos decir que el lenguaje de programación es lo que nos va a permitir comunicarnos con la computadora. La computadora entiende el lenguaje de programación, no se la crean, ¿sí? No es tan importante, pero quiero que les quede claro. A nuestros efectos lo va a entender, ¿sí? Pero abajo está pasando un montón de cosas, están interactuando un montón de capas de software hasta que la computadora entiende eso, ¿sí? Esa percepción o esa distinción menor quiero que les quede, ¿sí? Porque no quiero sacar acá decir el lenguaje es lo que entiende la computadora, no entiende, pero más o menos, porque abajo hay un montón de cosas que van retraduciendo eso, ¿sí? Y esto sí es importante, cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis, ¿sí? Que es un conjunto de símbolos y reglas semánticas y sintácticas, ¿sí? Esto que decía Pablo es fundamental, ¿no? El tema de la ambigüedad. Y muchos apuntes van a ver esto, que en realidad un programa, un software, ¿sí? Son sinónimos a nuestros efectos, el software y unos programas, es la suma de un algoritmo más un lenguaje de programación. Es un algoritmo expresado en un lenguaje de programación, ¿sí? Eso es el software, eso son los programas,
Eso es lo que vamos a hacer durante todo el curso, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora bien, como decía, nosotros hay distintos paradigmas de programación, o sea, un conjunto, una filosofía, un mundo en el cual se define cómo codificarse o cómo resolverse los problemas, y el paradigma que vamos a utilizar es el estructurado. La realidad es que Python es un lenguaje estructurado, híbrido, porque maneja muy bien lo que tiene que ver con orientación a objetos, que es otro de los paradigmas más utilizados junto con el estructurado. Hoy se utilizan en conjunto. Cuando trabajemos en librería, con la librería, lo más probable es lo que estemos haciendo es instanciando objetos. Ya más adelante vamos a ver qué es eso. ¿Mm? Por eso le ponía, vamos a usar programación estructurada, procedural. Estructurada es porque hay una determinada estructura, es programación estructurada o programación secuencial, lo pueden ver, o programación procedural, porque hay un conjunto de instrucciones que se ejecutan una a una en un orden preestablecido, ¿sí? La secuencialidad es muy importante en la programación estructurada, es la base. ¿Mm? En cambio, en objetos, en realidad hay como comunicaciones entre distintos objetos. Y nosotros vamos a tener una mezcla de los dos. Pero básicamente acunado o sobre la programación estructurada. Y como les decía, hay dos tipos de lenguaje de programación. ¿Sí? Esto quiero que les quede como lo más cercano al hardware que vamos a andar, estas dos o tres presentaciones. Porque los lenguajes de programación pueden ser o compilados o interpretados. ¿Sí? Los lenguajes compilados son esos lenguajes en los cuales yo desarrollo mi código, aprieto un botón y van a ver que al lado de mi código, ¿sí? Mi código es un archivo como un TXT, como un Word, ¿sí? Que yo lo voy a guardar con una extensión particular. En el caso de Python va a ser el nombre de mi programa, .py, ¿sí? Yo lo guardo. En los lenguajes estructurados, compilados, por ejemplo, C, yo compilo eso, aprieto un botón y hay un compilador, hay un programa más grande atrás, de más bajo nivel, que lo que hace es transformar ese archivo en un nuevo archivo, ¿sí? En código de máquina. En un código que la máquina entiende. Entonces, cuando yo voy de vuelta a mi carpeta, donde tengo mi archivo .c, por ejemplo, estoy en C, aparece un nuevo archivo .obj, eh, que es el que realmente la computadora va a entender, ¿sí? En cambio, lo que pasa en los lenguajes interpretados es que no hay una transformación del código, una transformación general, sino que lo que va pasando es que el intérprete, también otro software de más bajo nivel, al igual que el compilador, yo ejecuto eso y va a ir interpretando línea a línea. Por cada línea lo traduce y se lo dice. Por cada línea lo traduce y se lo dice. Por cada línea lo traduce y se lo dice. ¿Sí? ¿Cuál les parece que es más rápido de los dos? El interpretado. ¿Cuántos votos tiene el interpretado? Acá uno más. ¿Uno más? ¿Dos? Bueno, en realidad al revés, el compilado. ¿Por qué? Porque yo de una vez genero el archivo, ¿sí? Con el código object, con el que entiende la compu, y después eso se ejecuta. En este caso va a haber N comunicaciones, en realidad esto después está optimizado, pero conceptualmente pueden pensarlo, entre el código y la máquina. Por cada una de las instrucciones yo voy a tener que bajar a transformar el código máquina y ejecutar, bajar y ejecutar, bajar y ejecutar, bajar y ejecutar, ¿sí? Después vamos a ver que Python hace algo en el medio, genera un archivo .pic, que no lo vamos a hablar, pero sí quiero que les quede esta idea de los dos paradigmas en lenguaje de programación, los compilados y los interpretados. Un poco este es el camino. Nosotros vamos a tener lo que se llama el código fuente, ¿sí? El código fuente es del programador, ¿sí? Y es una hoja en donde yo escribo mis instrucciones, ¿sí? Eso no es lo que ve el usuario que va a usar nuestro programa. Acá tengo que separar al menos en dos tipos de personas. Los que escribimos el código y los que usamos el código, que muchas veces, y más en cuestiones experimentales como las que trabajan y van a trabajar ustedes, son la misma persona, pues yo genero los scripts que luego utilizo. ¿Sí? Script, código fuente, programa, son sinónimos. Pero son dos instancias distintas, el desarrollo de la ejecución, ¿sí? Entonces, yo tengo mi código fuente, ¿sí? Escrito en un lenguaje de programación particular, con un conjunto de reglas y palabras reservadas, operadores, etcétera, etcétera.
que lo paso por un compilador, en el caso de los lenguajes orientados a compiladores, y se encarga de traducir una instrucción legible por la máquina. Es otro archivo igual, o igual, otro archivo en realidad que queda en el mismo directorio, que es entendible por la máquina. ¿Sí? Y que luego se ejecuta. ¿Mm? Se genera un archivo ejecutable, .exe, que se ejecuta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y en el caso de los intérpretes no hay otro, sino que directamente esto es lo que se va a ejecutar. ¿Sí? Quiero que les quede clara la distinción entre código fuente y el programa. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando usamos un programa, no necesariamente tenemos acceso al código fuente. Es decir, de Word, yo no tengo los archivos en los cuales los programadores desarrollaron Word. ¿Sí? Yo lo único que tengo es el ejecutable. Yo ejecuto Word, pero no tengo las instrucciones. Es, si quieren, y es lo último que voy a bajar, la distinción entre, por ejemplo, lenguaje o software propietario o software libre. En el software propietario yo tengo solo el ejecutable, el programa. En el software libre yo tengo el programa y el código fuente. ¿Y qué les parece? ¿Por qué es beneficioso tener el código fuente? ¿Qué les parece? A ver si me van siguiendo. Lo podés mejorar o ampliar. Modificarlo, claro. Exactamente, yo podría tomar, si tengo el código fuente, quiero que tenga mi Word una nueva funcionalidad, lo programo, obviamente no es fácil, estamos en un millón de líneas de código, pero eventualmente yo puedo mejorar eso, es generar una nueva versión del ejecutable y disponibilizarlo. Eso es lo que hace básicamente la comunidad de software libre, ¿sí? Y esa es la diferencia entre el código fuente y el programa ejecutable. ¿Se entiende? El usuario, ¿sí? Muchas veces tiene acceso solo al ejecutable, no al código fuente. El código fuente es del programador. ¿Mm? Ejemplos de lenguajes, porque sé que algunos de ustedes estuvieron trabajando con algún lenguaje antes, compilados, algunos de estos, Ada, Basic, Pascal, C, C++, C Sharp, Java, interpretado, JavaScript, PHP, Smalltalk, Python, Lisp. ¿Sí? Python es el que vamos a utilizar nosotros. ¿Estamos hasta acá? Totalmente. ¿No perdimos a nadie? No, perfecto. Bien, ahora volvamos al concepto de programa, un poquito más. Lenguaje de programación, decíamos que tiene su propia sintaxis, un conjunto de símbolos y reglas semánticas y sintácticas. ¿La sintaxis dónde está? Y bueno, está en el manual de referencia de cada lenguaje. Cada lenguaje tiene su sintaxis. Su sintaxis es un conjunto, ¿sí? Está conformado, entre otras cosas, por un conjunto de palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Básicamente son un conjunto de palabras que tienen un significado especial para el lenguaje y que cuando yo las nombro, las escribo en mi código fuente, el lenguaje, la computadora sabe que tiene que hacer algo con eso y sabe qué es. ¿Sí? Son palabras con una funcionalidad específica. Fíjense, las palabras reservadas, las keywords de Python, son nada más que esta. Es decir, todo el lenguaje está montado en esto. ¿Sí? Hay algunas más, pero bueno, las principales son estas. Y por cada de estas palabras le dicen algo al lenguaje. Todas las demás para el lenguaje no son nada, no las conoce. ¿Sí? Si el lenguaje de programación, o si el intérprete, en nuestro caso, cuando yo le paso el código fuente, ve una palabra que no es una palabra reservada, va a asumir que es un dato. ¿Sí? Porque nuestros programas van a estar conformados por palabras reservadas, operadores y datos. Eso es un programa para nosotros. ¿Sí? Que están dispuestos en nuestro código fuente de una forma específica y predefinida por el lenguaje. Vamos a ir viendo qué vamos a aprender nosotros, como cuando vamos a inglés, un conjunto de reglas a partir de las cuales nosotros podemos escribir programas. ¿Qué cosas va a entender una computadora? ¿Qué cosas un intérprete? Ahora que sabemos que es un intérprete, y qué cosas no va a entender. ¿Sí? Eso es programar. Es conocer, ¿sí? Hacer que la computadora haga algo en un lenguaje de programación, y ese lenguaje de programación lo vamos a tener que utilizar de forma tal que el intérprete pueda entender lo que estamos escribiendo. ¿Sí? ¿A partir de qué? Palabras reservadas, operadores o símbolos y datos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, o más adelante vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con datos. Vamos a tener distintos tipos de datos. Como nosotros vamos a modelar problemas del mundo real, lo que vamos a tener que hacer es transformar realidades en una representación basada en datos.
¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con estaturas, en realidad no vamos a trabajar con la estatura de la persona, sino que lo vamos a trabajar es con la representación numérica, con un número real que para nosotros, a los efectos de nuestro programa, va a representar la altura de la persona. ¿Se entiende? Y luego, bueno, si queremos calcular el promedio de las alturas de este curso, vamos a tener un conjunto de datos numéricos de tipo float o real, ¿sí? Que vamos a tener que procesar de alguna manera para que el programa luego nos indique cuál es el promedio de alturas de este curso. ¿Mm? En eso consiste el programa, en tomar un problema y resolverlo a través del uso de una computadora. ¿Cómo nos comunicamos con la computadora? Con el lenguaje. ¿Mm? Vamos hasta ahí. Ahora vamos a hablar un poquito más de qué es una computadora en términos lógicos y de su organización histórica, ¿sí? Lo que ha pasado de un tiempo a esta parte, van a ver, estamos hablando de unos quizás 85, 83 años, un poco menos, es potenciar la capacidad de cálculo y paralelizar un conjunto de operaciones, pero el modelo de la computadora moderna de von Neumann, que ahora vamos a ver, es el histórico de 1940 y pico. ¿Mm? Obviamente, después hay un paradigma nuevo, pero que no es el que está entre nosotros, que tiene que ver con la computación cuántica, con otros preceptos, con otro paradigma, con otras realidades, que viene un poco, igual viene hace 20 años intentando de alguna manera cambiar nuestro sistema de valores en términos del uso de computadoras, pero no es algo que esté extendido, ¿sí? Quizás hay algún físico que tenemos en el auditorio pueda aportar más de la computación cuántica que yo, o no. Eso, no sé, Emiliano, ¿cómo venís con eso? Si conocés algo de ¿Cómo? Perdón. computación cuántica, no sé si alguna vez viste algo de eso. No, la verdad, muy poco en la carrera, es muy poco, no, la verdad que no. Para todos los que estamos fuera de un círculo muy menor, que está quizá en la Unión Europea y en algunos institutos americanos, la computación cuántica es solo un modelo teórico. Nosotros este año estamos organizando CACIC, que es el Congreso Argentino de Ciencia de la Computación. Marita sabe bastante de eso, estamos Ujú. trabajando. Y la conferencia inaugural es de un niato o una de ellas, de la Universidad de Barcelona, que están trabajando en computación cuántica. Pero digamos, es como una novedad, como algo que no es mucho, así que lo que vamos a ver es lo que está vigente ahora. Ahora bien, ¿qué es? Desde el punto de vista de una conceptualización herramiental, es una máquina que almacena y procesa información bajo el control de un programa que puede cambiar. Y esos programas que pueden cambiar son los que vamos a programar o a desarrollar nosotros, ¿sí? Que nos lo vamos a decir a la computadora, por lo menos en un conjunto específico y determinado de acciones, qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Y en general, la concepción de máquina es esta: hay un input, una entrada de datos, ¿sí? O de voluntades o de instrucciones, que la máquina va a procesar y va a retornar una salida. Todos los procesamientos de máquina en algún punto terminan teniendo un esquema parecido a ese, ¿sí? A este proceso se le denomina cómputo. Ahora bien, esto ya un poco lo introducimos antes, pero ¿cómo está conformada una computadora? Bueno, principalmente está conformada por hardware, ¿sí? Hardware y por software, ¿sí? El hardware básicamente son todos los elementos físicos, todo lo tangible, todo lo que puedo tocar: mouse, cámara, teclado, CPU, monitor, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto entiendo que son conceptos que llaman. Y el software básicamente es lo que guía el funcionamiento de la máquina. ¿Mm? Y como les decía, la definición de computadora moderna está basada en el modelo von Neumann, allá por el año 1945. ¿Mm? En donde hay una máquina que almacena y procesa información, ¿sí? Bajo el control de un programa que puede cambiar, como decíamos hoy. Y esto es interesante porque es lo que cambia del concepto anterior, que en la memoria se almacenan tanto los programas como los datos, ¿sí? Y hay una unidad central de proceso que los ejecuta. ¿Mm? Y luego hay periféricos de entrada y de salida. Los periféricos de entrada son para captar cuestiones del mundo, o sea, datos, cosas, para alentar el procesamiento y que luego se devuelven a partir de periférico de salida como el monitor,
impresora, etcétera, un conjunto de resultados. Esa es más o menos es la arquitectura de Newman, ¿sí? Hay dispositivos de entrada, hay una memoria común para los datos y las instrucciones, y hay una unidad de control que básicamente lo que va a hacer es, va a tomar las instrucciones a ejecutar de algún lugar de la memoria, una a una, y se los va a pasar a la unidad aritmético-lógica para que vaya haciendo un montón de cálculos. Lo que va a hacer eso es traducirlo en cálculos, son cálculos súper primitivos, que luego, a través de las distintas capas de software, se van a traducir en las cosas, en los comportamientos que nosotros vemos. Pero en el fondo, abajo de todo, hay un montón de impulsos eléctricos y hay un montón de cálculos, ¿sí? Un poco lo que creo que seguramente me spoileé, lo que decía recién, hay una memoria principal basada por instrucciones o conformada con instrucciones y datos. ¿Cómo viajan los datos a través de la computadora? Bueno, a partir de bus de comunicaciones. Si alguien alguna vez destripó una computadora, van a ver que las viejas tenían como unos cables así chatos y grises, así más o menos de ancho, que esos son los buses de comunicación entre los distintos componentes. Y bueno, como decía, hay un conjunto de periféricos que hacen la interacción entre la computadora y el mundo exterior, digamos. No tendría demasiado sentido una computadora que no tome insumos del mundo exterior y que no devuelva resultados. En primer lugar, los primeros, porque bueno, está resolviendo justamente problemas que están afuera de la computadora. Y en el segundo caso, en el caso de la salida, lo que está haciendo es brindarnos resultados. Es decir, si hiciera un montón de cálculos y ya lo vamos a ver porque nuestros programas tienen la misma estructura y no nos devuelve nada, y no tendría demasiada lógica, ¿no? Allá de que los proceses, si no devuelven resultados, no tiene mucha lógica. Esto es un poco lo que les comentaba hoy. Fíjense que acá hay una suerte de estructura repetitiva. Se busca la próxima instrucción a ejecutar de la memoria, de las instrucciones. La unidad de control interpreta lo que va a hacer y se lo pasa a la unidad meteorológica. Y luego hay operaciones de entrada y salida que son las de la comunicación. ¿Sí? Y nuevamente hacia el paso 1, ¿sí? Que es lo que se cambió en las computadoras modernas con 2, 3 cores, 4, 5, 6, 10, 16, 32, que algunas de las instrucciones esas se pueden paralelizar para hacerla de forma rápida. Es decir, hay algunos problemas, ¿sí? No todos, que la unidad de control, si se quiere, detecta que son paralelizables y hace esos cálculos de forma paralela. ¿Sí? Esa es un poco la lógica en lo que se avanzó, pero el modelo de von Neumann sigue vigente. Es este de 1945. ¿Hay alguna cuestión sobre esto? No, está perfecto. ¿Se entiende algo? Algunas de estas cosas nos vamos a apoyar, ¿sí? Para programar. Por ejemplo, en el caso de esta cuestión de la mirada de los inputs, los procesamientos y las salidas van a estar presentes en nuestros programas, ¿sí? Va a haber en general en nuestro software una instancia inicial de entrada o ingreso de datos, ya sea desde el teclado o pueden ser leídos desde una memoria, un procesamiento de esos datos y una devolución de resultados, es decir, una acción en función de ese procesamiento, ya sea mostrar resultados. Si quisiéramos ver el promedio de las estaturas de este curso, bueno, la entrada serán el listado de las alturas de cada uno de nosotros, ¿sí? En distintas variables. Habrá un procesamiento, que es el cálculo del promedio, y habrá una instancia de salida, ¿sí? O de ese resultado, que es, por ejemplo, mostrar en pantalla cuál es el promedio. ¿Se entiende un poco la lógica ahí? Sí, perfecto. Bien. Sí, sí. Quizás, quizás a Marita le rechinen un poco los dientes, tiene que ver con que estamos haciendo una mini clase de organización de computadoras de forma tal que todos podamos entenderlo, ¿no? Totalmente, ¿Por qué? totalmente. Totalmente que le rechinan los dientes. Eh, Totalmente que está súper claro, Juan. Bien, en Súper. resumen, ¿sí? Para ya salir de este embrollo, mientras ahí se ve el ENIAC atrás de fondo, como fue uno de los primeros supercomputadoras que tuvimos. ¿Qué cosas vimos hasta acá? Bueno, ¿en qué consiste programar? ¿Sí? Que es escribir programas, que son algoritmos escritos en un lenguaje de programación.
capaces de ser entendidos por una computadora. Y si pudiera agregar una flechita más hacia la derecha sin que se me vaya de la pantalla, iría para resolver problemas, en este caso, fundamentalmente de matemática aplicada. ¿Sí? Un poco hasta acá es la cuestión conceptual, que era, esperemos, la clase más aburrida del curso. Y ahora vamos a trabajar un poquito, contarles un poco sobre el stack tecnológico, con el que vamos a usar, contarles de dónde viene, ver si tenemos un momento, si ya está en la compu, quizás podemos instalar el software para ya el sábado venir a programar directamente. ¿Mm? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda respecto a lo que vimos hasta acá? No, no, todo claro. Bien.